Good morning, friends. Buenos días, amigos. We are continuing. Nosotros seguimos. Thank you for the feedbacks about how much you are blessed by our devotional. Gracias por sus comentarios, cuán grandemente ustedes se sienten bendecidos por nosotros, nuestros devocionales. So let's continue in verse 19 of Philippians 1. Seguimos entonces con el versículo 19 de Filipenses 1. Look what the apostle Paul says. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Because I know that the lavish supply of the Spirit of Jesus, the Anointed One, Porque sé que la abundante provisión del Espíritu de Jesús, el Ungido y su intercesión por mí, and your intercession for me will bring about my deliverance. lograrán mi liberación. You know, it's interesting that the Passion uses the word intercession here, but in the original Greek it doesn't say intercession. Es interesante que la Passion usa la palabra intercesión, porque en el original griego no está escrito así. It's a general word that is used for prayer. Así, ahí se usa en general la palabra para oración. But you know, I've learned that we read so many things into the Bible depending on what theology we have. Yo aprendí que mucho interpretamos a la Biblia dependiendo cuál teología tenemos. So Paul is simply expressing something here that's quite simple. Pablo expresa aquí algo muy simple. He said that he has a conviction and insurance Él habla de la convicción y seguridad. that what the Spirit of Jesus does together with the prayer of the people, Que él tiene que el Espíritu de Jesús junto con las oraciones de esas personas it will bring about his deliverance. resultarán su liberación. You know, deliverance from what? ¿Liberación de qué? Well, obviously he's talking about prison because that's where he is right now. He's suffering in prison. Ciertamente habla de la cárcel porque en ese tiempo él se encontraba en el cautiverio. So look, Paul, and we saw this before, he was not worried about being in prison. Nosotros ya hemos visto que él no estaba preocupado por estar en la cárcel. He used the prison. Él usó la cárcel. Paul never said, guys, pray for me to get out of prison. Pablo nunca dijo, amigos, oren por mí para que yo pueda salir de la cárcel. In fact, he was happy there because now all the people around him also heard the gospel. En verdad, él era feliz que todos alrededor de él podían escuchar el evangelio. And the church was more bold. Y la iglesia se había puesto más valiente. So my understanding, Paul was not asking the church to pray for him so that he could be out of prison. Según mi interpretación, Pablo no rogó a la iglesia orar por él para que él saliera de la cárcel, But rather he had a conviction in his heart that this is what would happen. sino que él tenía la convicción en su corazón que lo sucediera. You know, that together with the Spirit of Jesus and the saints, there is a cooperation of the people and Jesus. Que con el Espíritu de Jesús y las oraciones de los santos se da un conjunto de las personas de Jesús. And at the end, that he will be free from this prison. Y al final él será libre de la prisión. But look how interesting he says in verse 20. Mira lo que él dice en el versículo 20 y es muy interesante. And this reminds me of something that is written in the Old Testament in the book of Daniel. Esto me hace recordar de algo del libro de Daniel del Antiguo Testamento. Look, in verse 20 he says, no matter what, I will continue to hope and passionately cling to Christ. En el versículo 20 dice, no importa lo que sucederá, yo sigo esperando que me agarraré de manera apasionada en Cristo. Do you remember the man in the fire, the three men in the furnace fires? ¿Te acuerdas de los tres hombres en el horno de fuego? They basically said, you know, we believe that God will deliver us, but whether he delivers us or not, we will not bow before you. Ellos dijeron algo muy similar. Nosotros creemos que Dios nos librará, pero si no, nosotros no nos inclinamos delante de ti. You know, and Paul said, you know, I do believe that I will be delivered from this prison, but then he says, it doesn't really matter. Pablo dice, yo creo que seré librado de esa cárcel, pero después él dice, no importa lo que sucederá. He says, I'm going to passionately cling to Christ. Yo sigo esperando y me agarraré de manera apasionada en Cristo. And I like how he finishes this. Y me gusta cómo él termina. So that he will be openly revealed through me before everyone's eyes. Para que él sea revelado delante de todos por mí. You know, this needs to be the heart attitude of every Christian. Esta debe ser la actitud del corazón de cada cristiano. And this is the heart attitude we all need to have. Todos nosotros debemos tener la siguiente actitud del corazón. It doesn't matter whether my circumstances are not good or bad. No importa si las circunstancias son buenas o malas. It doesn't matter if I'm out of this difficult situation or not. Si todavía estoy en la situación difícil o no. There's two things that matter. Dos cosas son importantes. Number one, that I passionately cling to Jesus Christ. Primero, que yo me agarro apasionado en Cristo. Because of this, now it will be openly revealed before everybody's eyes what I'm
who I belong to. Y por eso se revelará abiertamente delante de todos en quién pertenezco. Now here's my question. Mi pregunta es, Do you cling to Christ in every situation, or do you try to get out of every situation? ¿tú te agarras de Cristo en cada situación o tratas de huir? And then the second question is, Y la segunda pregunta es, clinging to Christ in every situation, do you do it so that you can have a better life, ¿tú te agarras de Cristo para que tengas una mejor vida? or so that Christ will be revealed before everybody's eyes? ¿O que Cristo será revelado delante de todos? You know, as I live my life, Sabes, en mi vida, it is always my desire that people will see Christ through me no matter where I am. es siempre mi anhelo que la gente pueda ver a Jesús por mí, no importa dónde estoy. You know, today I was at the airport, Hoy día estuve en el aeropuerto and I was getting myself a Starbucks, y tomé un café donde Starbucks. because I like that, especially after travel through the whole night. Me encanta, en especial después de una noche entera. And listen, after about just a minute or two ordering my coffee, Después de 1 o 2 minutos que yo había pedido el café, all of the Starbucks employees were standing around me, listening carefully to everything I had to say. todos los empleados de Starbucks estaban en mi alrededor, escuchando atentamente todo lo que tenía que decir. And I had their attention to share the goodness of Jesus with all of these employees. Y tuve la atención de compartir la bondad de Jesús con todos estos empleados. So listen, my friends, Escúchame, amigo. if you learn to passionately cling to Christ, Si tú aprendes a agarrarte apasionadamente a Cristo, He will be revealed through you before everyone's eyes. Él se revelará a través de ti ante los ojos de todos. This needs to become an ordinary lifestyle of all of His children. Este debe ser el estilo normal de vida de todos sus hijos. But because we are so self-focused so easily, Pero como somos tan rápidamente enfocados en nosotros, so focused on our deliverance of the difficult situations, tan concentrados en liberarnos de nuestras situaciones difíciles, we haven't even learned to cling to Jesus in difficult times and reveal Him before everybody's eyes. nosotros no hemos aprendido a agarrarnos a Jesús en las situaciones difíciles y revelarlo delante de todos. So Paul had a conviction that he would be free, but that was not his main point. Pablo tenía la convicción de ser liberado, pero eso no era su enfoque central. No matter what, Venga lo que venga, I'm going to stick close to Jesus and everybody can see Him. yo permaneceré cerca de Jesús para que todos lo puedan ver. See you tomorrow. Hasta mañana.